Hola, vamos a hablar un poco de resonancia y aromaticidad. Primero voy a aclarar que la resonancia se puede dar en cualquier molécula. Ahorita vamos a ver las condiciones, pero acá vamos a poner ejemplos principalmente orgánicos porque es donde más lo vamos a ocupar. Pero eso no quiere decir que no ocurran moléculas inorgánicas. Vamos a comenzar poniendo como ejemplo el ion acetato. Para nosotros proponer una estructura de Lewis para un compuesto, que hasta ahorita es la forma más práctica y correcta de representar la distribución de los electrones cuando están formando una molécula, lo que hacemos es utilizar líneas sencillas, como pues, un enlace sencillo, una línea, dos líneas como enlaces dobles, tres triples, y usamos los puntitos para representar los electrones. Para establecer una estructura de Lewis correcta, porque siempre podemos tener más de una opción, tenemos que obedecer a ciertas reglas de selección. Podemos proponer, por ejemplo, 5 estructuras para una fórmula, pero puede que no todas ellas cumplan con las características, o si lo hacen, una, evidentemente, va a ser la mejor propuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene los electrones distribuidos de manera más uniforme, o si tiene cargas que estén en los átomos más electronegativos, o que tenga cargas más pequeñas o que no tenga cargas, o sea, que sus cargas formales, que las cargas formales de todos los átomos sean cero, sean las más pequeñas posibles, etc. Eso yo supongo que ustedes ya lo habrán visto. Entonces nosotros proponemos para el ion acetato esta estructura que está acá, esta. Y bueno, en un principio no es algo muy difícil, aquí todo está correcto. El ion acetato, como ahí dice, es un ion con una carga negativa, un anión, y también podemos proponer esta otra estructura de acá. Y en un principio ustedes pueden pensar, bueno, es la misma estructura. Tenemos un oxígeno con un doble enlace y otro oxígeno con una carga negativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, en papel no hay una diferencia, pero físicamente estos dos oxígenos sí son diferentes. Es decir, están ahí dos oxígenos, no es el mismo átomo, son dos átomos de oxígeno diferentes. Y tú puedes pensar, bueno, entonces, ¿qué va a definir en qué oxígeno tenemos el doble enlace y en qué oxígeno tenemos la carga negativa? Aquí ustedes pueden pensar de nuevo, bueno, tampoco va a haber ningún problema, es la misma molécula. Si en la misma molécula, conceptualmente pareciera la misma molécula, pero de nuevo, esos dos oxígenos son físicamente diferentes, existen, están ahí. Entonces, bueno, alguien se preguntó esto en algún momento y hasta ese momento, pues esta parecía la forma más correcta de representar al ion acetato y a muchas otras moléculas. Se supone que la longitud de enlace de este enlace carbono-oxígeno y este enlace carbono-oxígeno debe ser diferente, porque la longitud de enlace de carbono con oxígeno doble es 120 picómetros y la longitud de enlace entre un enlace sencillo, carbono con oxígeno, es de 135 picómetros. Pero cuando se midió esta longitud de enlace, se encontró que era de 127 picómetros para ambos oxígenos. Entonces, realmente hay un oxígeno que tiene un doble enlace y otro oxígeno con un enlace sencillo. Esto tiene sentido que los dos enlaces midan lo mismo. Como siguiente evidencia experimental fue que el mapa electrostático, es decir, este mapita, aquí lo que tenemos en rojo, nos indica dónde se encuentra la mayor densidad electrónica. Nos muestra que la mayor densidad electrónica se encuentra entre estos dos oxígenos y aparte está distribuida de manera equitativa, es decir, tienen casi el mismo ambiente electrónico. Entonces, ¿es esta una de estas dos estructuras la forma correcta de representar al ion acetato? Bueno, la respuesta sería no. Debe haber alguna otra forma en la que estos electrones están distribuidos que nos está dando esta evidencia experimental. A estas dos formas entonces se les conoce como formas resonantes y la estructura real para representar al acetato sería el híbrido de resonancia. Como se pueden dar cuenta, el híbrido de resonancia es como una mezcla entre las dos formas resonantes, está en medio y tiene características pues que están en medio. Como estos dos híbridos de resonancia son equivalentes, es decir, en ambos tenemos lo mismo, un doble enlace con oxígeno y un enlace sencillo con una carga negativa sobre el oxígeno, bueno, las características del híbrido están justo en medio de las características de las dos formas resonantes individuales. Como se pueden fijar,
solo difieren la posición de los electrones pi y de los electrones no enlazantes. Los electrones que están formando los enlaces sigma o enlaces sencillos, su posición no está cambiando. Eso es algo muy importante en las formas resonantes. Y otra cosa que aquí solo es un mero formalismo, pero es importante dejarlo claro de una vez, porque en algún momento, cuando ustedes vean equilibrio químico, van a ver flechitas como estas. Es una flechita que va y otra que viene. Estas flechitas y estas flechitas representan diferentes cosas. Para empezar, porque lo que está antes de estas flechitas y después de estas flechitas, pongamos un compuesto A y uno B, son cosas que sí existen, son especies químicas que existen. Estas que están acá no existen. Esta flecha que tiene dos lados es la que utilizamos para escribir las formas resonantes, entonces no lo vayan a confundir. Entonces, decíamos que la forma correcta de representar en papel al ion acetato es esta, donde realmente los electrones no los ponemos ni acá, ni acá, ni acá, sino que dibujamos con una línea punteada, como un doble enlace, pero con una línea punteada, que nos indica que realmente los electrones se encuentran entre estos tres átomos deslocalizados. Se dice que están deslocalizados, es decir, aquí tenemos electrones localizados en un doble enlace y aquí sobre el oxígeno, pero realmente esos electrones se encuentran deslocalizados sobre estos tres átomos. Otro ejemplo sería el benceno, que es el ejemplo más común, en el que si se fijan podríamos dibujar el doble enlace entre estos dos carbonos, aquí y acá, o bien podríamos dibujarlo aquí, acá y acá. Para empezar, si esta fuera una de las dos formas correctas de representar el benceno, bueno, no deberíamos de dibujarlo como un hexágono regular, ¿no? Porque pues sabemos que esta longitud de enlace debe ser más corta que esta longitud de enlace, para empezar. Con el mapa de potencial electrostático también nos damos cuenta que la densidad electrónica está distribuida de igual forma sobre toda la molécula. Entonces, es realmente estas formas. La forma correcta de representar al benceno, y la respuesta es no. La forma correcta sería con el híbrido de resonancia, en el que realmente los electrones están deslocalizados alrededor de todo el anillo y no formando solamente un doble enlace. Y esto explica perfectamente que se vea esto en el mapa de potencial electrostático. Vamos, antes de seguir hablando un poco más a fondo de por qué ocurre este efecto o este fenómeno de resonancia, vamos a poner algunas reglas. Primero, los contribuyentes al híbrido de resonancia son imaginarios, es decir, acá no existe esta forma. Si nosotros pudiésemos agarrar un matraz con una solución de acetato de sodio y pudiésemos ver a simple vista a las moléculas, no veríamos esto y tampoco veríamos esto. Lo que realmente veríamos sería esto, si es que se pudiese ver así. Imaginemos que sí se puede ver así. Es decir, esta forma no existe y esta forma no existe. Estas dos formas resonantes nos van a decir cómo es el híbrido de resonancia. 2. Las formas de resonancia difieren únicamente en la posición de sus electrones pi o sin enlazar, que es lo que ya habíamos visto. Los electrones que están formando enlaces sencillos y enlaces sigma no intervienen para nada en las estructuras de resonancia y tampoco tenemos por qué mover a los átomos de posición. Es decir, no puedo poner este oxígeno por acá y hacer otra contribuyente al híbrido ni nada. Solo podemos mover los electrones pi y los electrones no enlazantes. Aquí hay un movimiento de electrones pi y aquí hay un movimiento de electrones no enlazantes. Lo mismo ocurre con el benceno, no tenemos electrones no enlazantes, pero tenemos 6 electrones pi que se pueden mover hacia acá, acá y acá, formando este otro contribuyente al híbrido. La regla número 3 es que los contribuyentes al híbrido de resonancia no necesariamente tienen que ser equivalentes. En los casos anteriores vimos que pues estos dos contribuyentes, son muy parecidos, más bien son el mismo, son equivalentes, es decir, en los dos tenemos lo mismo, un enlace sencillo con oxígeno y un enlace doble con oxígeno. Entonces, en este ejemplo otro,
tenemos que no son equivalentes. Como se pueden dar cuenta en el anterior, los electrones están distribuidos de la misma forma y por lo tanto energéticamente deben de ser equivalentes. Por ejemplo, aquí en la cetona, estos hidrógenos que tenemos unidos a este carbono, el carbono alfa al carbonilo, son ácidos. Si ponemos una base, podemos sacar uno de estos hidrógenos y obtenemos esta especie que está aquí. Ahora, ¿realmente esto es lo que obtenemos? Bueno, la respuesta es no. Lo que ocurre es que podemos representar de diferentes formas a esta molécula y obtener el híbrido de resonancia. Este par de electrones puede meterse hacia acá y este para acá y formamos el híbrido de resonancia, que se vería algo así. Así, con estos electrones deslocalizados por estos tres átomos que están acá, este y este átomo. Entonces, ya vimos que las características del híbrido de resonancia está entre los dos contribuyentes o los tres o los cuatro, la cantidad de contribuyentes que haya. Si tenemos dos contribuyentes que no son equivalentes, ¿qué características van a predominar en el híbrido? Porque esto es como en genética. En genética sabemos que tenemos al papá y a la mamá y alguno, por ejemplo, para los genes que determinan el color de los ojos, lo más clásico, tenemos genes dominantes y genes recesivos. Y bueno, en genética hay un concepto que es como codominancia o dominancia incompleta. Esto quiere decir que